Buenos días para todos. Les damos la bienvenida a esta charla virtual en el marco de nuestros 5 ecorretos por la sostenibilidad. Esta es nuestra primera charla del año y a su vez pues es un día muy especial porque conmemoramos el Día Mundial para la Reducción de las Emisiones. Para ponerles un poco de contexto, les cuento algunos datos sobre esta fecha. Cada 28 de enero se celebra el Día Mundial por la reducción de las emisiones, también llamado el Día Mundial de la Acción frente al Cambio Climático. Este día fue designado por la Organización de Naciones Unidas como el día clave del año para tomar decisiones en pro del cuidado de nuestro planeta, con el objetivo de crear conciencia, sensibilizar a todos nuestros habitantes de este planeta sobre el cambio climático y los impactos ambientales pues, que este fenómeno ocasiona. También busca impulsar el desarrollo y aplicación de políticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como favoreciendo todo el desarrollo de fuentes de energía renovable, cambios a combustibles un poco más limpios, mejoras en la eficiencia de los procesos de combustión y modificar pues algunas tendencias en los consumos a través de todo lo que es la educación ambiental. Pero, ¿qué es el CO2 y por qué todos están hablando pues de él y qué es todo esto pues que escuchamos todos los días, pero que es algo que no vemos y que no es tan fácil pues como de detectar? Les cuento que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, son varios gases de efecto invernadero. Si bien el CO2 es el más conocido y al que nosotros pues traducimos todo para obtener como una equivalencia, todos ellos, pues cuando llegan a la atmósfera, retienen el calor que el sol ingresa, ¿cierto? Los rayos del sol entran al planeta, estos gases se acumulan en la atmósfera, lo que hace es que retiene el calor de la Tierra, generando pues como lo que conocemos como el efecto invernadero, ¿cierto? Sin ellos, nuestro planeta pues sería un bloque de hielo, o sea, sería un planeta completamente frío. Pero cuando la cantidad de estos gases aumenta, pues se altera el equilibrio, porque ya retiene demasiado el calor, no deja que ese calor pues salga de una manera fácil y lo que hace es que el clima cambia y se comporta de una manera distinta, acelerando un proceso natural que es el cambio climático, porque es un proceso natural, se ha dado a través desde la creación del planeta Tierra, hemos evidenciado lo que es el cambio climático, pero pues todas estas acciones dadas por los seres humanos han acelerado pues este proceso completamente natural. Si quieren vamos a ver un video, un pequeño corto video que nos ejemplifica un poco sobre este fenómeno y de cómo se acumula en la atmósfera.
Bueno, como pudimos ver en el video, ejemplifica supremamente bien cómo se comportan las emisiones asociadas en este caso pues al parque automotor, pero imagínense eso también sumado a todas las otras actividades que nosotros realizamos en nuestro día a día que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Para ejemplificar un poco y para entender un poco también cómo es el rol de nuestro país y de nuestro sector, que es el sector minero energético, cómo nos comportamos o qué compromisos tenemos nosotros en pro de la reducción de las emisiones o cómo nosotros nos comprometemos a reducir esas emisiones, las cuales somos firmantes. Colombia firmó en el 2015 el Acuerdo de París, con el cual se compromete a reducir el 51% de sus emisiones. Entonces, para eso tenemos un invitado supremamente especial. Él es Diego Grajales, él es coordinador del equipo de cambio climático del Ministerio de Minas y Energía. Y con él pues vamos a tener como una especie de conversatorio aquí en el cual pues vamos a aclarar un poco todas estas acciones que tenemos en nuestro país. Diego, ¿cómo estás? Te saludamos pues todos los asistentes y de parte de Intercolombia, muchas gracias por estar aquí compartiendo este espacio con nosotros. Hola Natalia y muy buenos días a todos. Es un gusto para mí estar acá y bueno, realmente para nosotros desde el gobierno es muy importante que las empresas cada vez más tengan esa conciencia de la que hablas. Yo creo que precisamente el día de hoy se trata de eso, de generar cada vez más y más conciencia de lo que es cambio climático. Hay muchos mitos, esto se puede tomar desde diferentes partes, no es un problema fácil, pero sí que es un problema, o mejor dicho, sí que tenemos las herramientas para poderlo solucionar. Súper, Diego. Si habláramos del estado actual del país con respecto a las emisiones, ¿qué podríamos decir? ¿Nos puedes dar como un pequeño resumen de cómo se aborda esta problemática desde el gobierno, desde los diferentes sectores? Claro que sí, Natalia. Mira que eso es muy importante porque normalmente cuando uno mira las noticias y ve los diferentes videos, uno dice, bueno, pues es que la respuesta es muy fácil. Esto es solo dejar de quemar nuestros combustibles fósiles y ya, solucionado el problema. Pero lo cierto es que el problema no es así tan sencillo. Colombia representa el 0.6% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. ¿Qué pasa acá? Y es que el cambio climático es un problema mundial. No es un problema que te va a retribuir si tú haces las cosas bien o no como país, sino es un problema que solo se va a modificar si todo el mundo actúa de una manera coherente. Acá, digamos que si bien en ese sentido entonces es que el gobierno empieza a estructurar su política de cambio climático y los mismos acuerdos internacionales empiezan a diferenciar esas cosas. No es lo mismo que un país como nosotros, en vía de desarrollo, con un porcentaje tan pequeño en el problema de las emisiones y con características diferentes, tenga la misma responsabilidad o el mismo aceleración de inversión que, por ejemplo, lo puede tener Estados Unidos, China o países de grandes potencias. Sin embargo, pues lo cierto es que es un problema que ya nos cobijó a todos y a todos nos toca hacer lo mejor posible para que eso se pueda resolver. Desde el gobierno yo creo que ya todas las instancias normativas están habilitadas. Contamos con 4 leyes asociadas a cambio climático. El año pasado, en diciembre, salió la más reciente, la ley 2169, en donde se establecieron diferentes acciones que los diferentes sectores y ministerios deben desarrollar para atacar este tema. Pero cada uno de los sectores hemos venido trabajando por más de 4 o 5 años estableciendo estas políticas. En ese sentido, creo que normativamente Colombia ya cuenta con una política muy bien estructurada y fortalecida de cambio climático. Ya hay una responsabilidad política. Hace 2 o 3 años la agenda de cambio climático todavía estaba muy baja, no era muy representativa, pero lo cierto es que hoy casi que todas las conversaciones que ustedes ven a nivel de presidencia, cualquier discurso a nivel ministerial, empiezan tocando temas de cambio climático. Entonces yo creo que ha sido un gran
una gran evolución en temas de concientización. La concientización ya no solo viene del ciudadano que pues tiene esa angustia, sino que ya las políticas de nuestros sectores están cada vez más enfocándose hacia esa gran meta y bueno, y a solucionar ese gran problema. Listo, súper. Les cuento que tenemos ya 122 asistentes a nuestra charla. Les agradezco que si tienen preguntas para nuestro invitado o para conocer un poco más sobre estos temas, pueden escribirlas a través del chat. Nosotros vamos a estar pendientes para responderlas. Diego, si habláramos, sabemos pues como que el Ministerio de Minas y Energía ha sido uno de los sectores pioneros en la reducción de emisiones del país, es uno de los que primero se compromete en esta gran meta que tenemos como país. ¿Cuál es la estrategia del Ministerio de Minas y Energía en la reducción de emisiones nacional? ¿Por qué son pioneros y en qué consiste esta estrategia del Ministerio? Listo, Natalia. No, mira, te cuento. Nosotros fuimos el primer sector y somos uno de los dos únicos sectores que actualmente tiene un plan integral de gestión de cambio climático adoptado a través de acto normativo y eso pues de entrada demuestra todo el compromiso que el sector minero energético tiene. Este plan se adoptó desde el año 2018, es decir, llevamos 4 años, bueno, 3 años y 28 días trabajando en este proceso. Y bueno, te explico de una manera general de qué se trata este plan integral de gestión de cambio climático. Tiene tres grandes componentes. El primer componente es asociado a reducir emisiones. El segundo, que normalmente siempre queda en un segundo plano, es la adaptación al cambio climático, que si bien queda en un segundo plano, es mucho más importante para Colombia, porque es que Colombia, al no emitir tantos gases de efecto invernadero como el resto del mundo, como grandes países, sí tiene un gran problema, y es que somos muy afectados por los cambios y la variabilidad climática y los efectos que eso tiene sobre nuestras economías. Entonces también tiene un gran componente de cómo movilizar al sector para que se adapte a esos nuevos eventos y esos posibles riesgos climáticos que se vendrán. Y un tercer componente que son temas asociados a gobernanza y es movilizar toda la institucionalidad, hacer acciones para financiar los procesos, para generar impulsar estos espacios de conocimiento, articularse entre el gobierno y con empresas para poder desarrollar tanto acciones de reducción de emisiones como de adaptación. Para tu pregunta concreta, nosotros tenemos hoy 5 grandes líneas de acción. La primera, que es la que hoy ya muestra mayores resultados, es la inclusión y la diversificación de la canasta energética con la actividad principal de inclusión de fuentes no convencionales de energía renovable. Todo esto ha hecho, pues, o todo esto es un resultado de cambios y estructuras normativas que vienen desde el año 2018 con la ley 1715, con la subasta de energía renovable, con las inversiones de la industria para impulsar este tipo de proyectos. Entonces miren que eso, o sea, eso no es que uno haga la norma y en 2 meses ya tenemos un país muy bonito, sino son normas que son de largo plazo y eso pues toma tiempo para que se den resultados. El segundo gran tema es la eficiencia energética. Yo creo que el gran problema a nivel mundial de cambio climático es la ineficiencia que tenemos como economía, como actividad y como ser humano. Somos muy ineficientes en utilizar nuestros recursos. Esa ineficiencia se traduce en contaminación. Contaminación, que en este caso son esos gases de efecto invernadero. Entonces, sabemos que necesitamos mucha energía para desarrollar una sociedad cada vez más fuerte, se necesita energía, pero debemos ser cada vez más eficientes utilizándola. Y es así como nuestra segunda línea impulsa eso, la eficiencia en la producción de todos nuestros energéticos. Un tercer punto que está más asociado pues a hidrocarburos es el control de emisiones fugitivas, específicamente del metano. En cambio climático, digamos, esos gases de efecto invernadero son 5 importantes. Les voy a decir de los dos primeros. El dióxido de carbono, que es el más famoso, que es el que todo el mundo menciona, pero hay uno muy importante y creo que más peligroso, es el metano. El metano es un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el dióxido de carbono, pero tiene un tiempo de vida mucho más corto.
ese metano es el que uno, digamos, lógicamente es el que debería atacar, porque si bien es menor, tiene una fuerza mucho más grande. Entonces ahí lo que estamos haciendo es controlar esas emisiones de metano de nuestras actividades, minería, hidrocarburos, y para ustedes específicamente, empezar a identificar lineamientos para controlar el SF6, que también uno lo podría como enmarcar en emisión fugitiva. Un cuarto punto es la gestión de la demanda. Entonces, es impulsar a que los ciudadanos usen de una manera cada vez más eficiente la energía, la industria, para que dejemos de utilizar cada vez más la energía térmica. Entonces, si el ciudadano o la industria utiliza de una manera mucho más eficiente la energía, el sector eléctrico pues es mucho más eficiente, porque la generación va a utilizar los recursos pues mucho más baratos y mucho más limpios. Entonces, esa es la lógica de ese. Y un quinto punto es la electrificación de la producción de energéticos. Lo que queremos es que al producir hidrocarburos, todo lo que se utiliza para producir hidrocarburos sea con energía eléctrica, lo mismo que la minería. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica en Colombia tiene una huella de carbono mucho más limpia. Nosotros tenemos el 70% de energía hidroeléctrica, lo que hace que nuestra matriz sea con una baja emisión, y si electrificamos cada vez la economía, pues esa característica de la industria eléctrica va a llevar pues a una energía, a una matriz energética que es diferente a la matriz eléctrica, mucho más limpia. Entonces creo que esa es nuestras 5 acciones que hoy tenemos, Natalia, impulsando el tema. Súper, súper claro y muy interesante, pues también como sector se toman este tema como tan en serio y tienen pues como tantos planes y tantas líneas de acción para abordar esta problemática. Diego, conocemos también del cual somos firmantes, existe una alianza sector eléctrico carbono neutral. Cuéntanos un poco cómo surge esta alianza, cuáles son las empresas que firman y cuál es el propósito. Listo, Natalia. Mira que cae muy bien, la naturaleza de la alianza cae muy bien con la naturaleza de este día. Y es eso, la concientización y el compromiso de cada una de las empresas y de los individuos. Cambio climático, si bien como les conté, es un problema que lo ha producido tal vez grandes naciones, que históricamente pues ha pasado, pero que para bien o para mal es un problema en los que todos debemos aportar. Y para eso el compromiso de trabajar conjuntamente es sumamente importante. En ese sentido, uno de los objetivos de nuestra dinámica, de nuestro plan de cambio climático, es impulsar a que las empresas se apropien de la gestión del cambio climático. Y solo se van a apropiar si realmente genera un beneficio, si realmente genera una lógica dentro de cómo actúa la política y cómo se desarrolla la política. En ese sentido, desde el año pasado, empezamos a discutir en conjunto con XM, impulsar una alianza para que todas las empresas del sector eléctrico sean carbono neutrales en un futuro, en el año 2050, ojalá mucho antes. ¿De qué se trata esto? Es decir, que en Colombia en un futuro tengamos cada kilovatio hora que ustedes consuman en su casa tenga una emisión cero o carbono neutralizada. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber acciones que sí o sí por condiciones tecnológicas van a emitir dióxido de carbono, y esa emisión debemos controlarla, o capturándola o compensarla con otras características. Pero en últimas, lo que buscamos es que la energía de Colombia, la energía eléctrica de Colombia, sea carbono neutral, es decir, que tenga un balance cero de emisiones de dióxido de carbono. Y ese es el compromiso con el que estamos trabajando con 9 de las principales empresas de Colombia del sector eléctrico. Entre ellas están, pues ustedes, Transelca, ISA, es uno de los grandes impulsores de este proceso. Palabras más, palabras menos, que busca esta alianza, que todas las empresas cada vez sean más comprometidas, que identifiquemos cuáles son las barreras y entre gobierno y empresas solucionarlas, generar acciones para solucionarlas y mostrar que trabajar para cambio climático o en la gestión de cambio climático genera muchos beneficios. Esto no es solo un costo ambiental.
Realmente, si las empresas se adaptan hoy, si las empresas cambian su forma de planeación y desarrollar las cosas, seguramente van a ser mucho más competitivas en los próximos años. ¿Por qué? Porque las condiciones naturales van a cambiar y las normativas y restricciones políticas seguramente van a ser cada vez más fuertes. Entonces, una empresa que se prepare desde allá va a tener muchas ventajas competitivas en un futuro cercano. Súper. Diego, y conocemos ya un plan, tenemos un plan de trabajo, tenemos dos mecanismos importantísimos que nos dan esos pasos a seguir. Pero ¿qué retos tenemos? ¿Qué sigue? Tenemos ya bajo resolución el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Mineroenergético. Tenemos ya varias empresas que somos firmantes de la Alianza Sector Eléctrico Carbono Neutral. ¿Qué pasos siguen? ¿Cómo vamos a rendir cuentas sobre esta gestión frente a esta reducción de emisiones? No, Natalia, yo creo que aquí lo más importante es seguir implementando el plan de cambio climático, acelerar esa implementación. O sea, yo creo que en el papel todo suena muy bonito, muy chévere, es supremamente importante para habilitar todo lo que se puede hacer, pero si no se llega a la materialización de las cosas va a ser muy difícil. A tu pregunta, ¿qué es lo que debemos hacer ahorita? Yo creo que aquí todos tenemos responsabilidades. Desde nosotros como gobierno debemos generar todo el marco económico, la normativa, habilitar la normativa para que las empresas se impulsen y tengan las opciones de lograr esas metas. Desde las empresas, claramente la intención de planeación de largo plazo y de inversión para poder cumplir esas acciones. Y desde la ciudadanía y nosotros como ciudadanos, cada vez más tener más conciencia. Digamos que cuando uno habla al ciudadano, yo sí creo que es muy difícil tener una posición de nos toca cambiar sus hábitos de un día para otro. Usted, señor, deje de comer carne o usted, señor, deje de utilizar el carro. Eso es muy difícil, además que empieza a regir contra un poco de libertad de la persona. Yo creo que aquí, para iniciar, creo que a todos nos toca empezar a conocer mucho más de qué se trata y en la medida de eso, pues hacer sus cambios de manera voluntaria. Por ejemplo, si yo empiezo a ver muchos documentales, si yo empiezo a leer, voy a identificar que, bueno, tal vez dejando de comer carnes 1 o 2 días a la semana, ya empiezo a generar pues un gran efecto. Si yo tal vez a final de año voy y me doy una vuelta y siembro 1 o 2 árboles, eso va a generar acciones pues relevantes. Entonces yo creo que de a poquito uno va cogiendo costumbres pues disruptivas mucho más fuertes. Paso importante para responderte, la inversión de nuevas tecnologías. Cambio climático y los compromisos lo que va a hacer es impulsar innovación, impulsar inversión en investigación que antes no se tiene, y yo creo que es un campo importante para reactivar la economía de esos aspectos que tal vez siempre han sido muy descuidados en el pasado, y es la innovación de nuevos productos. Entonces, por ejemplo, aquí todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, nuevas tecnologías de generación, por ejemplo, tecnologías como la geotermia, la eólica offshore, las fotovoltaicas. Hay tecnologías que hoy todavía suenan muy a ficción, pero que están desarrollando como tecnologías piezométricas. Básicamente es cuando tú caminas, generas energía, esa energía se recoge a través del suelo y empiezas a generar energía por otro lado. La mareomotriz, o sea, hay un montón de opciones hoy, pero mejor dicho, hoy las condiciones están para innovar, pensar en cada vez ser más eficientes. Entonces yo creo que en próximos años lo importante es tener toda esa investigación y tecnología a tope para que en menos de una década podamos ya hacer que todas esas tecnologías sean económicamente funcionales, implementarlas a gran escala y reducir las emisiones. Súper. Diego, por acá nos llega una pregunta. Dices, estamos hablando del sector mineroenergético. ¿Qué pasa con los otros sectores y sus metas? Uy, Natalia, eso me choca un poco porque realmente cuando uno está en esas negociaciones es muy difícil ver que las dinámicas todavía no son tan fuertes como la que tiene nuestro sector. Desde el ministerio hemos impulsado, vemos que hay sectores que están avanzando a grandes pasos, como el Ministerio de Vivienda e Industria, el Ministerio de Vivienda,
ya tiene una política, ya eso está seguramente desarrollada, el Ministerio de Transporte va, digamos, en un buen camino, pero todavía uno no tiene como un plan identificado, el Ministerio de Industria también, entonces yo creo que todavía hay otros sectores que les falta dar ese paso adicional de convencer a esa industria, de convencer a sus directivos, pero de hacer esa conciencia. Y yo creo que, mira que uno muchas veces dice, no, pero es que, ¿por qué? Pues dejemos de hablar y hagamos las cosas. Pero es que hablando y generando estos espacios es que uno empieza a concientizar a todas las personas. No te imaginas, nosotros duramos por lo menos unos 2 o 3 años hablando con directivos, hablando con ministros, con directores, para que el plan de cambio climático empezara a permear dentro de toda la estructura del sector. Entonces yo creo que estos espacios, muchas veces los críticos dicen, pues eso no sirve nada, la idea es cambiemos y ya, pero lo cierto es que son muy importantes. Esto no solo con una discusión, con una conversación de vez en cuando se da, sino esto es hablar, 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 hasta que las personas se concienticen y sean naturalmente como tengan naturalmente trabajar en estos temas. Entonces yo creo que lo que falta un poco es mucha concientización, demostrar que trabajar en cambio climático no es solo pagar un impuesto más, sino que realmente esto genera beneficios. Ambientales, claro que sí, pero económicos también pueden ser muy posibles si se trabaja inteligentemente en este proceso. No, y no solo eso, ya aquí haciendo pues como un análisis frente a lo que nos estás mencionando, nosotros como empresas también tenemos un compromiso muy grande y es en nuestra cadena de abastecimiento. O sea, si bien ya tenemos todos nuestros planes y nuestras políticas y tenemos unos planes de trabajo y unas iniciativas muy interesantes frente a la reducción de emisiones propias de nuestro negocio, en este caso, pues tú mencionabas ahorita lo del SF6, que es como nuestro Pareto, pues al ser transmisores, y bien pues como uno de los grandes retos van esa transición energética para los generadores, pero nosotros como transmisores también igual, cualquier tipo de empresa tiene un compromiso muy grande y es con esa cadena de abastecimiento, pues porque trabajamos con empresas de todos los sectores y tenemos una responsabilidad también a que todos esos proveedores pues también se monten en este bus, ¿cierto? Que podamos contratar con criterios de cambio climático, que podamos contratar sabiendo que las empresas con las que estamos trabajando también están comprometidos con estas reducciones. Entonces yo creo que ahí tenemos un reto grandísimo frente a también movilizar de una u otra manera y generar un poco de presión frente a estos otros sectores y que se comprometan al mismo nivel que lo está haciendo pues el sector minero energético. Mira, Natalia, complementándote esa idea o ese mensaje, porque no es una idea, es un muy buen mensaje. En Colombia, el gran problema de emisiones es la deforestación y la poca salubridad de ecosistemas estratégicos. El sector minero energético creo que tiene esa gran ventaja y por eso es un aliado. Y es que nosotros, ya sea por licenciamiento ambiental o por inversiones voluntarias, conservamos esos ecosistemas y nos dedicamos es a eso, a conservarlos, porque pues el core del negocio no está en explotar, digamos, un espacio o un ecosistema. Entonces, en esos procesos, en esas acciones de gestión ambiental, de conservación de ecosistemas que las empresas hacen, pues también impulsan atacar el problema de Colombia, ¿cierto? El problema asociado a la deforestación y al uso del suelo que hoy genera las grandes emisiones. Entonces yo creo que en ese sentido, nosotros como gobierno, como ministerio, estamos muy convencidos de que el sector es un aliado para enfrentar todas las metas de cambio climático. O sea, no solo desde lo que hacemos, desde el core del negocio, que es la generación de energía, sino también de todas esas actividades que van encadenadas a la generación misma. Puede soportar también esos problemas de otros sectores que hoy Colombia tiene. Bueno, voy a leerte por acá algunos comentarios y preguntas del chat. Dice, ¿cuál es su opinión frente a los argumentos que plantean los otros sectores de la economía que contradicen el cambio climático? Por ejemplo, el sector de hidrocarburos, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Listo, Natalia, mira que, eso es una discusión fuerte. Y creo que nosotros hemos logrado en el sector de hidrocarburos de Colombia cambiar el chip. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que cada vez más los mercados internacionales, que en últimas es lo que mueve la producción de los hidrocarburos en todos los países, van a empezar a ser más exigentes.
seguramente en 10 o en 20 años no van a decir ya no queremos hidrocarburos, eso no lo vemos tan así. Pero sí que van a empezar a solicitar productos con huellas de carbono neutralizadas. Y en ese sentido, digamos que el mensaje que nosotros estamos construyendo con las empresas del sector y en las que ya están trabajando, por ejemplo Ecopetrol, es lograr que el producto colombiano tenga una huella de carbono neutralizada. ¿Para qué? Para claramente ser mucho más competitivo en países que hoy están viendo eso como pues como una regla para poder utilizarlo. Eso entonces, claro, es muy difícil cuando uno va a negociaciones internacionales, uno se encuentra con esa oposición. Hay países que hoy todavía son muy reacios en decir, no es conmigo el problema, eso de cambio climático no existe, pero lo cierto es que si bien poco a poco se ha logrado, lo cierto es que sí hay cambios muy importantes en la política internacional. La Unión Europea está bloqueando cosas, Estados Unidos ya también está generando procesos, países que con esas metas pues cambian, digamos, toda esa geopolítica. Entonces yo creo que hoy no está como uno quisiera, ¿cierto? Como los ciudadanos, como todos quisiéramos que tuvieran esas acciones representadas, pero poco a poco yo sí he visto una evolución fuerte en esos mercados. Entonces seguramente a la vuelta de 5 años, ya cuando nos ataquen problemas mucho más grandes de cambio climático, seguramente las políticas van a ser más fuertes y los mercados que hoy se prepararon en ese entonces van a ser más competitivos. Súper. Vale, estas dos así de seguido. Dice, buenos días, el tema de compensar CO2 es lo mismo de pecar y rezar. Más bien pensemos que todos apoyamos las reducciones y de esta manera llegamos más rápido. Es un tema de supervivencia de todas las especies, siendo la nuestra. Y por acá hay otra pregunta, dice que más que una pregunta es una idea. Hay que emitir leyes para regular el uso del suelo y las actividades en este. Prohibir la tala indiscriminada y las demás para dar más herramientas a los agricultores para el cambio climático en sus procesos. Listo, te cuento, Natalia. La primera, claro, es supremamente importante. Digamos que cuando hablamos de la famosa carbono neutralidad, haz de cuenta que tú tienes esta cantidad de emisiones, ¿cierto? Uno tiene que llegar a cero. En el mejor de los casos, en el mundo ideal, uno diría, pues yo reduzco todas mis emisiones hasta acá. Lo cierto es que económicamente y técnicamente eso no es posible. Con acciones de energías renovables, cambiando hidrocarburos, con diferentes acciones, nosotros solo vamos a llegar hasta por acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí para abajo tal vez económicamente no es factible realizarlo. Hay sectores que sí o sí tendrán que emitir, o sea, la emisión es un proceso natural y por ende físicamente imposible eliminar del mundo. Entonces, esta parte debemos compensarla. Estoy de acuerdo contigo, la compensación es la última opción. Uno debe pensar primero en reducir, en ser más eficiente, en cambiar, pero esa parte que no podemos lograrlo, pues sí o sí nos toca compensarlos. Entonces yo creo que el mensaje es muy importante. Acá toca hacer las acciones más importantes para reducir emisiones y lo que no podamos compensarlo. Compensar es siempre la última opción en temas de gestión ambiental y en cambio climático no se queda por fuera. Y la segunda pregunta, Natalia, se me olvidó, perdóname. Yo te la repito. Dice, más que una pregunta es una idea y hay que emitir leyes para regular el uso del suelo y las actividades en este. Prohibir la tala indiscriminada y las quemas para dar las herramientas, pero dar las herramientas a los agricultores para el cambio en sus procesos. De acuerdo, Natalia, o sea, estamos completamente de acuerdo. Ese es el problema puntual de Colombia en emisiones de gases de efecto invernadero. La dificultad ahí es todas las instituciones, entidades y mercados que hay detrás. Para nadie es un secreto que pues, uno de los grandes problemas de Colombia es la ilegalidad, ilegalidad que en últimas representa un tema de deforestación pues, en ecosistemas importantes de nuestro territorio. Y creo que sí, eso es algo en lo que se debe trabajar. Desde el sector minero energético lo que nosotros estamos impulsando es precisamente que todas las acciones de compensación ambiental, de reforestación, de acciones asociadas al licenciamiento ambiental, pues apoyen ese proceso. Pero estamos completamente de acuerdo en ese sentido. Nosotros, pues como ministerio, no tenemos la potestad de regular esas acciones, pero sí que estamos impulsando desde nuestras acciones o desde el sector procesos para que poder controlar esos temas de
de deforestación. O sea, yo creo que las empresas ahí ayudan mucho. Súper. Por acá hay otra que dice, ¿el cambio climático será un problema o una necesidad para la vida en la Tierra? ¿Hasta dónde se debe permitir el cambio climático? ¿Cuál es el rango de referencia que se debe mantener estable para garantizar el bienestar de la humanidad en la Tierra? Uy, mira, dale, esa es una pregunta compleja. Ah, sí. Porque si hablamos técnicamente, hay un límite y es no aumentar la temperatura media del planeta 1.5 grados centígrados. O sea, en esas condiciones el ser humano puede seguir desarrollándose como hasta hoy lo ha venido haciendo, que no es una muy buena manera, lo debo decir. De ahí para arriba ya entramos después del 1.5 grados centígrados hasta 2 grados centígrados, ya es como si nos pusieran una matrícula condicional. Ya hay como muchachos, pilas, esto va a ser cada vez más difícil y están a esto de expulsarse. Después de los 2 grados centígrados, realmente esto va a ser, pues, lo que se ve en los análisis técnicos es que va a ser una caos. Eventos climáticos mucho más extremos de lo que hemos vivido, de partes del planeta en donde será imposible vivir, de actividades económicas que serán pues inimaginadas, extinción de especies muy fuertes y pues no quiero sonar terrorista, pero digamos que ese es el límite, los 2 grados centígrados. Hoy lo que se está trabajando es para no aumentar ese 1.5 grados centígrados, para no llegar a una matrícula condicional, ¿no? Pero lo cierto es que como van las cosas, seguramente a la vuelta de unos 5 años vamos a sobrepasar ese 1.5 grados centígrados. Por eso es que cada vez las COP son más fuertes en decir, no, ya eliminemos el uso del carbón, establezcan metas de carbono neutralidad cada vez más fuertes. Pero bueno, digamos que poco a poco, yo sí creo que vamos a llegar a 1.5 grados centígrados cuando los temas van a ser más difíciles, ahí es donde vamos a decir, bueno, ya por normativa no vamos a hacer esto, o sea, cada vez va a ser más restrictivo todo. Entonces yo creo que es importante luchar y seguir luchando para que no les lleguemos a esos 1.5 grados centígrados. La realidad es que va a ser muy difícil y vamos a tener que trabajar en ese margen de 1.5 a 2, en donde va a ser más difícil la cosa, pero nos va a tocar ajustarnos. Y por ende, el tema de ser cada vez más eficientes, de preparar a nuestras compañías a esos escenarios, a tal vez las restricciones de política que haya, pues va a ser un tema de competitividad y de supervivencia ya, si lo hablamos en ese sentido. Listo. Yo te voy a hacer dos preguntas relacionadas ya como con la parte individual, ¿cierto? Nosotros como seres humanos. Uno es nosotros como trabajadores, ¿cierto? Que quiero hacer acá como una pequeña diferencia y es nosotros como empresa, pues imagínate, alrededor de 11.000 kilómetros de línea en todo el territorio colombiano, más de presencia en alrededor de 400 municipios, ¿cierto? Y tenemos un compromiso muy grande de hacer educación ambiental. Y educación ambiental en los territorios, ¿cierto? En territorios donde normalmente la educación es diferente, donde sabemos pues todas esas problemáticas sociales que tiene Colombia y que allá es donde por falta de conciencia, entonces son los incendios forestales, las malas prácticas en cultivo, ¿cierto? Como todas estas, ¿qué recomendaciones nos das también para abordar esas comunidades? Y por otra parte, también a nosotros como trabajadores, que tenemos las herramientas, que conocemos un poco más, que tenemos esa apertura también a estos temas ambientalmente, pues qué podemos hacer también nosotros como individuos y como trabajadores de una empresa para aportar a la reducción de emisiones. Listo, Natalia, no, yo creo que aquí hay algo muy importante y es lo que les mencionaba al principio. Eh, Esto no se trata de tener superioridad moral en temas en decir yo sí hago las cosas y usted no, y todos deberíamos volvernos vegetarianos de un día para otro, o todos deberíamos dejar de utilizar mi carro y caminar todo el tiempo. No, o sea, yo creo que el primer paso es ser conscientes, conscientes de tal vez lo que mi actividad diaria, mis condiciones de familia, mi trabajo generan en este proceso y así empezar a tomar medidas poco a poco. Es decir, si yo soy consciente, identifico, no, veas que yo estoy utilizando en exceso el carro, bueno, voy a intentar 1 o 2 días utilizar otro medio, pero tal vez por las condiciones de mi familia, me tengo que llevar a mi hijo, me tengo que llevar a mi papá a un lado y otro, pues esa no es una mejor opción para mí. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, pues tal vez a final de año
siembro algunos árboles o mejor aún, hago una inversión voluntaria en alguna ONG que está desarrollando, está conservando ecosistemas. Entonces yo creo que lo primero de tanto empresa como individuo es ser consciente de lo que puedo hacer y las limitaciones que tengo, ¿cierto? Yo creo que está bien decir, vea, a mí me gusta mucho la carne, pero bueno, voy tal vez a dejar de comer 1 o 2 días a la semana, no voy a comer carne. Y eso ya, si tú sumas, eso ya es un gran efecto porque eso tiene condiciones encadenadas pues muy fuertes. Yo creo que es eso. Yo, digamos que aquí no quiero como dar mensajes de eso de superioridad moral, porque creo que nadie en el mundo tiene una huella cero de carbono. O sea, solo con respirar ya estamos emitiendo dióxido de carbono. Entonces creo que es ser muy consciente, leer, ser muy consciente de los cambios tal vez que yo pueda hacer y poco a poco pues llegar, digamos, a ese punto de equilibrio en que yo me sienta bien con las condiciones que tengo y que sepa que le puedo como aportar al tema. Entonces, creo que es eso. Y como empresa hacer lo mismo, o sea, va a depender. Una cosa es decir, listo, yo paso mi línea de transmisión pues, por los Andes, u otra tal vez yo me voy hacia Chocó, un caso hipotético porque hacia allá no hay. Claramente, va a ser mucho más, digamos, fácil, no técnicamente, sino en temas de relacionamiento, tal vez hablar con la gente tal vez de las ciudades, porque son mucho más dependientes de la energía y saben que si no está la línea, pues no le va a llegar energía a una comunidad pues que no ha tenido luz y un momento a otro pues le van a poner una torre. Entonces yo creo que depende de las características, lo que uno sí debe hacer es concientizar mucho a las personas de las realidades, del porqué, de las necesidades de la transmisión o de la actividad que tiene la empresa y tener una relación muy importante. Hablar, creo que aquí lo importante es cada vez hablar más. Todos vamos a pensar siempre diferente, pero creo que los problemas se solucionan hablando. No, súper. Tenemos muchas más preguntas, pero pues por aras del tiempo vamos a recopilarlas. Les damos respuesta y montamos estas respuestas en nuestra página de los 5 correctos por la sostenibilidad para darle solución como a todas estas preguntas que han surgido. A Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio donde hablamos pues, sobre todos estos temas y celebrando también este Día Mundial por la Reducción de las Emisiones. Muchísimas gracias, muy interesante y yo creo que tenemos mucho camino por recorrer, tanto pues como ministerio, como nosotros como empresa y también nosotros como trabajadores y las personas que nos ven. Tenemos bastantes compromisos tanto en nuestras actividades en el día a día y en las que trabajamos, como en nuestras vidas personales y diarias, ¿cierto? Diego, muchísimas gracias. No sé si quieras darnos un mensaje para cerrar y no, a Listo. todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias y la invitación es eso, aportar a la reducción de las emisiones como ciudadanos sostenibles. No, muchas gracias, Natalia, por la invitación, a ISA por impulsar estos escenarios. Como les dije, la concientización cada vez más de este tema es muy, muy importante, mantenerla, hacerla permanente, creo que es muy, muy valioso para la política del sector, pero yo creo que para el estilo mismo de vida de las personas. Una vida sostenible genera muchos beneficios, creo que económicos y saludables y de salud para las personas. Yo solo los invito a esto, a que lean cada vez más sobre el tema, a que se instruyan, a que hagan debates conscientes de las posiciones. No se dejen, digamos, llevar por mensajes tal vez del exterior o por mensajes, sean muy críticos con todo lo que está pasando, con las condiciones que tiene el país, con la importancia del sector para todo el proceso. Entonces creo que es muy importante, así como en todos los temas, datearse mucho, ser cada vez más críticos del tema, desde cualquier orilla, pero ser muy críticos en todos los sentidos. Colombia ha venido avanzando, el sector ha venido avanzando, entonces yo creo que es importante también que ustedes se sientan orgullosos de que es un sector, creo que somos los pioneros y que vamos
mucho más avanzado en procesos de cambio climático, entonces sentirse muy orgulloso de lo que es el sector eléctrico para el país y para los temas de gestión ambiental. Solo como decirles eso, agradecerles mucho por la invitación y pues con las puertas abiertas desde el ministerio en lo que podamos ayudar. Muchísimas gracias, Diego. Y desde 5 Ecorretos por la sostenibilidad y la dirección de sostenibilidad los invitamos para que nos sigan acompañando en estos espacios. Recuerden que el propósito es tener una charla de manera mensual con diferentes temáticas. Este año le vamos a apuntar 100% a cambio climático desde los diferentes frentes. Gracias a todos. Un feliz día. Recuerden también que en nuestro canal de YouTube encontrarán una serie de videos con tips para ser más sostenibles y que a su vez pues contribuyen a la reducción de emisiones. Ahí van a encontrar desde cómo hacer una huerta orgánica hasta cómo aprovechar aguas lluvias en su casa, en el balcón de la casa. Entonces, son tips muy interesantes con los cuales pueden aportar como a esta problemática. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y un feliz día. Gracias.